Jessica era una de las pocas estudiantes humanas en la Academia Galar, una prestigiosa institución ubicada en el sistema Rie, famosa por educar a las mentes más brillantes de docenas de civilizaciones alienígenas. El campus de la Academia se extendía por el rocoso planeta rojo con imponentes estructuras elegantes hechas de materiales que absorbían y reflejaban el tono púrpura del distante sol de Rege. Los pasillos brillaban con luces holográficas y cada aula estaba equipada con una variedad de tecnología mucho más allá de todo lo que Jessica había visto en la Tierra. Galar no era solo un lugar de aprendizaje, era un experimento, una aventura audaz del Consejo Interestelar para reunir a seres de culturas y habilidades muy diferentes. Jessica había sido una de las primeras estudiantes humanas en ser admitidas, un movimiento audaz de la administración de la Academia para fomentar el entendimiento entre especies para la mayoría de los alienígenas. Los humanos eran una raza primitiva en gran parte desconocida, excepto por el contacto esporádico. Eran curiosos y escépticos, a menudo fascinados por ella, pero igualmente rápidos para cuestionar su presencia. Jessica se destacó no solo por su presencia, sino también por su capacidad para aprender. No solo por sus rasgos humanos, sino por su forma distintiva de pensar, era una anomalía y sus compañeros de clase y especialmente sus maestros no sabían muy bien qué hacer con ella. El día escolar comenzó como de costumbre con Jessica abriéndose paso entre multitudes de estudiantes alienígenas, cada uno más único que el anterior. Sus amigos incluían a Zark, un sitín con piel translúcida que le permitía a Jessica ver su vibrante corazón palpitante, y a un Tillan de voz suave que se movía de una manera que le recordaba a Jessica un sauce balanceándose con el viento. Sin embargo, eran amigables con ella. Algunos días parecía más una novedad que una amiga real. Jessica se había preparado meticulosamente para el examen de hoy en lógica multidimensional. Esta materia, conocida por su complejidad, a menudo dejaba perplejos incluso a los estudiantes más brillantes de Galar. El examen era conocido por sus preguntas desafiantes que requerían no solo habilidades analíticas, sino también la capacidad de pensar fuera de los parámetros lineales y el salto mental en el que los humanos, con su capacidad única para el pensamiento lateral, a menudo sobresalían. Los escritorios se reorganizaron automáticamente, flotando a las posiciones designadas en respuesta a la presencia del instructor. El profesor Saler, un miembro de tentáculo severo, Dorachan con ojos penetrantes y roscópicos, flotaba en la habitación, conocido por su estricta adherencia a las reglas y las rigurosas expectativas académicas. Thor tenía reputación de ser particularmente escéptico con los humanos. Para él, Jessica era un enigma y él no era de los que se fían fácilmente de los enigmas. «Clase, por favor, prepárense». La voz del erudito resonó en el aula, se transmitió a través de ondas neuronales en lugar del habla tradicional. Cada estudiante recibió sus instrucciones en sus mentes, un método que le había llevado meses a Jessica lograr. Para Jessica, esta transmisión mental se sintió ligeramente incómoda como un hormigueo en el fondo de su mente, pero había aprendido a manejarla. Se escabulló bloqueando mentalmente cualquier distracción mientras la pantalla de su examen flotaba frente a ella mostrando la primera pregunta. Jessica abordó la prueba con confianza. Las preguntas eran complejas, en capas e involucraban varios escenarios multidimensionales para cada problema que tendría que resolver. Visualizar mentalmente estructuras que no existían físicamente, mapear conexiones entre ellas y encontrar soluciones que resonaran dentro de los parámetros datos. Era mentalmente exigente, pero Jessica se encontró disfrutando del desafío. Su mente parecía encontrar patrones y asociaciones que le permitían comprender y resolver problemas más rápido de lo que esperaba mientras trabajaba. Los otros estudiantes a su alrededor luchaban, algunos se movían nerviosamente recalibrando sus vínculos mentales con la plataforma del examen. Mientras que otros parecían visiblemente tensos, sus mentes tardaban más en comprender las estructuras que se suponía que debían visualizar. Sin embargo, Jessica se movía rápidamente. De una pregunta a la siguiente, sus dedos trazaban cálculos ligeramente en el aire, sus ojos se enfocaban con una intensidad que el profesor Saler no podía ignorar. Cer la observaba desde su podio con creciente escepticismo. No tenía precedentes que un estudiante avanzara en el examen a tal ritmo, especialmente un humano. Comenzó a sospechar que Jessica estaba de alguna manera accediendo a la información o recibiendo ayuda. Siempre había cuestionado la decisión del Consejo de incluir humanos en Galar. En su opinión, eran demasiado impredecibles, sus métodos a menudo rayaban en el engaño. Para Saler, la velocidad de Jessica no parecía natural. Estaba seguro de que había encontrado una manera de engañar al sistema cuando el cronómetro del examen se acercaba a la mitad.
Jessica entregó sus respuestas y terminó mucho antes del tiempo asignado. Un murmullo se extendió por la sala cuando los otros estudiantes levantaron la vista al notar su finalización temprana. Jessica sintió una ligera punzada de timidez, consciente de que estaba llamando la atención, pero lo ignoró. Confiada en que había hecho lo mejor que pudo, el profesor Saler, sin embargo, no se convenció tan fácilmente. Sus ojos multifacéticos se entrecerraron mientras la observaba. Salió de la plataforma de examen, sus tentáculos se contrajeron mientras consideraba sus opciones, una sospecha profundamente arraigada se apoderó de él y decidió investigar. Más después de la prueba, mientras los otros estudiantes salían del salón, Saler convocó a Jessica para que se quedara detrás. El aula estaba vacía ahora, los escritorios flotantes se balanceaban suavemente mientras el zumbido ambiental de la escuela calmaba a Jessica. Se dirigió a ella, sus ondas neuronales pulsaban con un dejo de acusación. Tengo inquietudes con respecto a su desempeño. Hoy, Jessica lo miró a los ojos tratando de ocultar su inquietud. Completé la prueba lo mejor que pude, profesor, respondió con el ceño fruncido, la miró con frialdad. Terminaste notablemente temprano, mucho antes que tus compañeros de clase, incluso los estudiantes de especies conocidas por sus habilidades cognitivas aumentadas. Una hazaña como esta... plantea preguntas. Jessica tragó saliva sabiendo. ¿A dónde iba esto? Profesor, estudié. Practiqué la visualización de estructuras multidimensionales como nos enseñaron, los tentáculos de Scar se tensaron, creo que a tus palabras les falta cierta honestidad. Jessica, los humanos son después de todo, todavía estoy aprendiendo los conceptos básicos del razonamiento espacial y la lógica interdimensional. Es posible que haya encontrado formas alternativas de completar el examen. Jessica sintió una chispa de indignación. Había trabajado duro para comprender el tema, incluso había pasado incontables horas en ejercicios para comprender los conceptos alienígenas. Pero eligió sus palabras con cuidado y mantuvo su tono respetuoso. Profesor Saler, yo nunca haría trampa. Solo pienso diferente. A veces veo patrones o soluciones donde otros no lo hacen. Entiendo si eso parece extraño. Su respuesta solo sirvió para profundizar la sospecha de Thor en su mente. Los humanos eran primitivos. Limitados por sus experiencias limitadas y su corto tiempo dentro de la comunidad galáctica. Había escuchado rumores sobre sus habilidades de improvisación, su habilidad para pensar fuera de la caja, pero lo había descartado como folclore. Ahora, al mirar a Jessica, estaba comenzando a preguntarse si podría haber más verdad en las historias de lo que se había permitido creer. Afirmas pensa diferente, dijo con la voz llena de dudas. Entonces, explícame cómo abordaste la segunda pregunta, la que involucraba la convergencia de los vectores temporales. Jessica tomó una profunda respiración. Recontando sus pasos cuidadosamente, visualicé cada vector como parte de una espiral, luego encontré dónde se cruzaban. En una forma tridimensional, era casi como conectar hilos en un patrón tejido. Desde allí tracé el punto principal de convergencia Sailor Gardo Silencio Su. Explicación era lógica, pero no era algo que él hubiera considerado el método, era poco convencional incluso para un estudiante de especies avanzadas como los Orianos o Siltrue. ¿Podría la mente de esta chica realmente operar de manera tan diferente? Investigaré más a fondo, dijo finalmente despidiéndola. Fríamente Jessica salió de la habitación sintiendo el peso de su escrutinio presionando. Su exterior. Jessica sintió que se le oprimía el pecho, la duda y la frustración llenaban sus pensamientos mientras caminaba sola por los pasillos de vidrio de la academia. No había hecho nada malo, pero aquí estaba bajo sospecha. Para ella la situación parecía profundamente injusta. Ella solo se había aplicado. Sí misma solo hizo lo mejor que pudo, pero como humana en una academia alienígena Jessica sabía que las reglas eran diferentes. Para ella no era solo otra estudiante, ella era la encarnación de su especie y cada movimiento que hacía sería examinado a través de la lente de aquellos que apenas entendían a los humanos. Los siguientes días fueron tensos. Jessica sintió las miradas de sus compañeros de clase y escuchó los susurros en los pasillos. Sus amigos Zark y A notaron su inquietud y trataron de consolarla, pero no podía deshacerse de la sensación de estar bajo un microscopio. El profesor Zer no cedió. Revisó cada aspecto de su expediente académico, incluso miró sus exámenes anteriores. Su determinación de demostrar que Jessica había hecho trampa se convirtió en un punto de orgullo y la necesidad de mantener los rigurosos estándares de la academia, pero a medida que profundizaba, Zer comenzó a ver que sus resultados pasados mostraban un patrón de razonamiento poco convencional pero impecable, un estilo que parecía único para ella y, por lo tanto, se plantó una semilla de duda en su mente.
¿Jessica realmente era capaz de tales hazañas por sí sola, o había algo sobre los humanos que él y el resto de la galaxia habían pasado por alto? Los rumores se habían extendido rápidamente. A través de la academia, Jessica, la chica humana que había terminado el notoriamente difícil examen de lógica multidimensional en un tiempo récord, ahora estaba bajo sospecha de hacer trampa. Los susurros llenaban los pasillos de la Academia Galar y dondequiera que Jessica iba, podía sentir los ojos de sus compañeros, estudiantes alienígenas de varias formas y formas, siguiéndola con una mezcla de curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, abierto desdén. El profesor Zer, el instructor de lógica multidimensional de Jessica, era implacable. Su orgullo como respetado Orbach y erudito estaba en juego y no podía aceptar la posibilidad de que una especie humana, no probada y comparativamente primitiva, pudiera superar a los estudiantes de algunas de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. En sus ojos tenía que haber una explicación y estaba decidido a encontrarla el día después del examen. Thor ordenó una revisión exhaustiva de los datos de la prueba de Jessica. A diferencia de los exámenes escritos de la Tierra, el examen de lógica multidimensional en la Academia Galar era completamente digital e interactivo. Los procesos de pensamiento, los tiempos de reacción y los patrones de respuesta de cada estudiante eran registrados y analizados por el sistema de inteligencia artificial de la Academia para detectar cualquier comportamiento inusual. Sal estaba seguro de que encontraría pruebas de la supuesta trampa de Jessica. Aquí, sentado en su oficina, rodeado de estantes de artefactos alienígenas y pantallas de datos holográficos, Thor accedió al registro de la prueba de Jessica. La inteligencia artificial proyectó una serie de ventanas holográficas frente a él, cada una mostrando un aspecto diferente de su desempeño, su tiempo de finalización, la precisión de las preguntas e incluso los patrones neuronales detectados por los sensores biológicos del examen estaban todos detallados. Los tentáculos de Sal se movieron rápidamente mientras se desplazaba por los datos. Su mente trabajaba. Furiosamente. Para su sorpresa, los datos no presentaban evidencia de trampa. Los patrones neuronales de Jessica no mostraban señales de engaño o actividad cerebral inusual que pudiera indicar alteración. De hecho, su actividad cerebral parecía inusualmente tranquila y concentrada. Casi meditativa, incluso cuando abordó algunas de las preguntas más complejas. Esto solo profundizó la sospecha de Thor. ¿Cómo podía una especie humana, inherentemente caótica e impredecible, permanecer tan serena durante una prueba tan desafiante? Decidido a investigar más, Saler convocó una reunión especial con el Consejo de Exámenes de la Academia, un grupo de profesores superiores responsables de defender la integridad académica, mientras explicaba sus preocupaciones a los miembros del Consejo. Algunos eran comprensivos y compartían sus dudas sobre el estudiante humano. Sin embargo, otros le advirtieron que no hiciera acusaciones sin pruebas sólidas. Después de todo, la misión de la Academia era promover la comprensión y la colaboración entre las especies. Acusar injustamente a un humano de hacer trampa podría dañar no solo la reputación de Jessica, sino también la relación de la Academia con la Tierra, sino también la reputación de Thor como un erudito meticuloso y su insistencia en la necesidad de una mayor investigación. Influyó en el Consejo y aprobaron su solicitud de administrar una segunda prueba a Jessica, esta vez bajo condiciones controladas. La prueba sería más desafiante que la primera, diseñada específicamente para exponer cualquier falla en su conocimiento o cualquier posible atajo que pudiera haber tomado. Thor estaba seguro de que esta prueba revelaría la verdad. Al día siguiente, Jessica fue convocada a la oficina de Salar. Sintió un nudo de ansiedad en el estómago cuando entró en la habitación. Su mirada se encontró con los ojos multifacéticos de Thor, que parecían cambiar de color mientras la observaba con una mirada fría y escrutadora. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de proyecciones holográficas de ecuaciones complejas y símbolos alienígenas. Un recordatorio constante de los altos estándares intelectuales de la Academia Galar. Jessica Sal comenzó a hablar con su voz, resonando con una autoridad que no dejaba lugar para el desafío después de revisar su desempeño en el examen reciente. El Consejo de Exámenes decidió exigirle que tome una segunda prueba. Jessica sintió una punzada de indignación, pero logró mantener la compostura. «Profesor, hice lo mejor que pude en el examen. No entiendo por qué me están señalando». La mirada del erudito endureció. Su rendimiento fue ... inusual notablemente para que un humano logre tales resultados no tiene precedentes y por lo tanto justifica una verificación adicional. Jessica respiró profundamente. Conteniendo la frustración que crecía dentro de ella, había trabajado duro estudiado.
Diligentemente, y sin embargo aquí estaba bajo sospecha simplemente porque no encajaba en el molde de lo que su profesor esperaba. Sintió una sensación de aislamiento, un recordatorio de que era una forastera en esta academia, una representante de la humanidad, tratando de demostrar su valor entre pares alienígenas que dudaban de ella. Bien, dijo con voz firme pero determinada, tomaré tu examen. El examen estaba programado para el día siguiente, y en una sala de examen segura diseñada para prevenir cualquier forma de trampa. Jessica entró temprano a la habitación, tomándose un momento para calmarse. Las paredes estaban vacías y el único mobiliario era una sola silla y una pantalla holográfica flotando frente a ella. No había distracciones, no había escapatoria del examen que determinaría su futuro en la academia. Mientras se sentaba, pantalla holográfica activada, mostrando la primera pregunta. Jessica notó inmediatamente que esta prueba era mucho más compleja que la anterior. Las preguntas involucraban problemas intrincados de múltiples capas que requerían que ella visualizara conceptos abstractos en dimensiones superiores. Ella tuvo que manipular estas visualizaciones en su mente, identificando patrones y conexiones que la mayoría de los seres tendrían dificultades para comprender. Jessica respiró profundamente, aclarando su mente mientras se concentraba. Se permitió caer en un estado de intensa concentración, una habilidad que había perfeccionado durante años de estudiar y practicar técnicas de resolución de problemas en la Tierra. Las preguntas fluyeron antes. Cada uno de ellos presentaba un nuevo desafío, pero se encontró a sí misma navegándolos con una sensación de calma y determinación fuera de la sala de exámenes. El profesor Sal observó la transmisión de datos y rastreó el progreso de Jessica. Estaba frustrado y perplejo. Jessica avanzaba con las preguntas con la misma facilidad antinatural que antes. Su actividad cerebral se mantuvo tranquila y concentrada, sin mostrar ninguno de los signos de tensión que los estudiantes alienígenas suelen mostrar bajo una presión cognitiva tan intensa. A medida que la prueba continuaba, la frustración de Salar crecía. No podía deshacerse de la sensación de que algo en Jessica desafiaba la lógica y la estructura de los estándares educativos de Galar. ¿Cómo podía un humano poseer tales habilidades? Había estudiado el sistema educativo de la Tierra, sabía que era primitivo para los estándares galácticos, centrado en el pensamiento lineal y la lógica básica. No había forma de que un humano pudiera tener un razonamiento multidimensional a este grado. Finalmente, la prueba concluyó y Jessica salió de la sala de exámenes. Su expresión era agotada, pero resuelta. Salor la recibió afuera de la puerta. Su mirada escudriñaba cada uno de sus movimientos. «Profesora», dijo con voz tranquila, pero con un dejo de desafío, «espero que esto sea suficiente para demostrar que no hice trampa». El erudito entrecerró los ojos. Los resultados hablarán por sí solos. Más tarde ese día, Sala revisó el desempeño de Jessica con el consejo de examen mientras presentaba los datos. Quedó claro que las respuestas de Jessica fueron impecables. Los miembros del consejo murmuraron entre ellos, algunos lanzaron miradas escépticas. Hacer su teoría de hacer trampa estaba comenzando a desmoronarse. Uno de los miembros del consejo, un venerable anciano salariano llamado profesor Kalin, habló. «Parece que tus sospechas eran infundadas. El desempeño de Jessica, aunque extraordinario, no muestra signos de engaño. De hecho, su enfoque de resolución de problemas parece único». Las palabras de Kalin quedaron suspendidas en el aire y por primera vez Thor sintió una punzada de duda. Había estado tan seguro, tan convencido de la culpabilidad de Jessica que había ignorado la posibilidad de que sus habilidades pudieran simplemente ser diferente. Podría ser que los humanos poseyeran una ventaja cognitiva, una forma de pensar que estaba más allá de la comprensión incluso de las especies alienígenas más avanzadas. Impulsadas por la curiosidad, Thor le pidió al sistema de IA que analizara la actividad neuronal de Jessica durante la prueba con mayor detalle. El análisis reveló algo notable. Los patrones cerebrales de Jessica no seguían los patrones secuenciales lógicos típicos de otras especies. En cambio, su mente parecía saltar entre ideas, haciendo conexiones que habrían sido incomprensibles para la mayoría de las mentes alienígenas. Su proceso de pensamiento era casi caótico, pero de alguna manera condujo a soluciones precisas. Saler se sentó con sus tentáculos retorciéndose, con una mezcla de frustración e intriga. La evidencia era clara. Jessica no había hecho trampa. Sus habilidades estaban simplemente más allá de los parámetros que el sistema educativo de Galar había considerado posibles. La realización lo inquietó, desafiando sus nociones preconcebidas sobre los humanos y su lugar en la galaxia a regañadientes. Sal se volvió hacia el consejo. Parece que estaba equivocado. Él admitió que su voz estaba cargada de amargura que luchó por reprimir. Las habilidades de Jessica son genuinas. Ella tiene enfoque cognitivo único que desafía la lógica convencional. El profesor Kalin asintió.
Pensativamente, tal vez los humanos son más de lo que inicialmente creíamos. El éxito de Jessica puede ser una oportunidad para que aprendamos a expandir nuestra comprensión de la diversidad cognitiva. El consejo estuvo de acuerdo y se decidió que Jessica no solo permanecería en la academia, sino que sería invitada a participar en un programa especial para explorar más a fondo sus habilidades únicas. La decisión marcó un punto de inflexión no solo para Jessica, sino para la academia misma. Su éxito había obligado al consejo a enfrentar sus prejuicios para cuestionar los límites de su propia comprensión. Cuando Jessica dejó la cámara del consejo, sintió una sensación de reivindicación. Se había probado a sí misma no a través del engaño, sino a través de la determinación y el ingenio, y aunque sabía que el camino por delante todavía estaría lleno de desafíos, sintió una nueva confianza en sus habilidades y en su lugar dentro de la academia. Pero mientras se alejaba, Salor la observó con una persistente sensación de inquietud. No pudo evitar preguntarse qué otros secretos podría tener esta chica humana, y qué son las habilidades que podría tener Jessica en la Academia Galar. Tomó un nuevo giro después de la investigación, aunque sus compañeros inicialmente la habían considerado con escepticismo. Ahora la veían de manera diferente. Había demostrado su valía no solo al profesor Thor en el consejo de exámenes, sino también al diverso cuerpo estudiantil de la academia. El viaje de Jessica estaba lejos de terminar. La decisión del consejo de retenerla en la academia trajo consigo una oportunidad única y un nuevo conjunto de desafíos. Jessica ahora era parte de un programa especial establecido por el Consejo de Exámenes destinado a estudiar sus procesos cognitivos y potencialmente descubrir nuevas formas de abordar la lógica multidimensional. El programa fue diseñado no solo para ayudar a Jessica a integrarse más efectivamente en sus estudios, sino también para permitir que los profesores y científicos de Galar observaran y analizaran sus procesos de pensamiento. Querían aprender cómo funcionaba su mente, cómo podía eludir los pasos convencionales para llegar a soluciones más rápido que la mayoría de sus compañeros de clase alienígenas. Para Jessica se sentía un poco como estar en una pecera. Cada pensamiento e idea eran examinados. Sin embargo, ella dio la bienvenida a la oportunidad de demostrar que los humanos tenían fortalezas únicas para ofrecer a la galaxia. Un día fue convocada a un laboratorio de investigación experimental en los terrenos de la academia. El laboratorio, construido a partir de paneles metálicos que emitían un suave resplandor azul, no se parecía a ninguna habitación que Jessica había visto antes. Cuando entró, notó que la tecnología a su alrededor era incluso más avanzada que lo que estaba acostumbrada a ver en Galar. Grandes pantallas holográficas colgaban en el aire mostrando algoritmos y ecuaciones complejos que parecían jeroglíficos alienígenas a los ojos humanos de Jessica. En el centro de en el laboratorio se encontraba el profesor Zer junto con varios miembros del consejo e investigadores. Su comportamiento era más comedido de lo habitual, como si la investigación sobre Jessica lo hubiera dejado humilde. Los profesores y los miembros del consejo la miraron con curiosidad, ansiosos por presenciar lo que una mente humana podía lograr en tiempo real. Bienvenida, Jessica. El erudito la saludó. Su voz era más formal y menos acusadora de lo que había sido antes. Hoy hemos preparado una serie de tareas de lógica avanzada que incorporan razonamiento espacial en 4 dimensiones. El objetivo no es probar su conocimiento, sino comprender cómo su mente navega estos problemas. Jessica asintió y miró la consola holográfica frente a ella. Esto no era solo una prueba, era un desafío que llevaría su mente al límite. Respiró profundamente y concentró sus pensamientos desde la investigación. Jessica se había dedicado a mejorar sus habilidades, aprendiendo a cerrar la brecha entre su pensamiento humano y los conceptos abstractos, a menudo extraños, que se enseñan en Galar. Cuando apareció el primer problema en la pantalla, Jessica estaba lista. Reconoció el desafío de inmediato. Una forma multidimensional que necesitaba ser visualizado desde perspectivas muy diferentes para entender su estructura. Completamente, Jessica comenzó a pensar su mente tejiendo a través de la complejidad del problema de una manera que ahora se había vuelto natural para ella. Los miembros del consejo la observaron atentamente. Sus expresiones mostraban fascinación y desconcierto. Su proceso de pensamiento fue capturado en tiempo real, registrado por los sensores neuronales en la consola que proyectaban representaciones holográficas de su actividad cerebral. Los muchos ojos de Sal parpadearon mientras analizaba los patrones P mostrados en el aire. La mente de Jessica funcionó de manera diferente, cambiando entre ideas aparentemente no relacionadas antes de conectarlas de una manera que era a la vez rápida y no lineal. Después de unos 15 minutos, Jessica completó la tarea. Los investigadores intercambiaron miradas, impresionados no solo por su velocidad sino por las vías neuronales únicas que usó para resolver el problema. No había lógica en su proceso de pensamiento que una mente extraterrestre reconocería. En cambio, parecía casi caótico, saltando de una conexión a otra con una
Fluidez que desafiaba los métodos tradicionales, profesor Kalin el Solariano. Un anciano del consejo se volvió hacia Thor. Es extraordinario, murmuró su mente. Navega por las dimensiones como si fueran meras líneas en una página, aunque se resistía a admitirlo. Estaba igualmente asombrado. Sus sospechas iniciales habían sido reemplazadas por un respeto a regañadientes por las habilidades de Jessica. Ahora se dio cuenta de que los humanos poseían algo único e instintivo, la capacidad de pensar de manera creativa y poco convencional, un rasgo que muchas especies alienígenas avanzadas habían superado o nunca habían desarrollado. Para Jessica, la experiencia fue empoderadora. Sintió que finalmente la estaban viendo como lo que era, una estudiante con habilidades y potencial en lugar de una extraña sospechosa de engaño. Sin embargo, esta nueva aceptación también vino con una revelación que cambiaría su comprensión de la academia. Y tal vez incluso su lugar en la galaxia en las semanas posteriores al experimento. Jessica fue invitada a clases más avanzadas y se le dio acceso a recursos con los que la mayoría de los estudiantes solo podían soñar. Comenzó a asistir a seminarios con profesores e investigadores de renombre que la alentaron a explorar sus ideas y teorías. La confianza de Jessica creció a medida que participaba en discusiones que antes habría encontrado intimidante. Se sentía como si estuviera empezando a pertenecer. Sin embargo, un día recibió un mensaje para presentarse en la Cámara del Consejo de Exámenes una vez más. El Consejo había pedido hablar con ella sobre su progreso y como el mensaje indicaba sobre el futuro de su papel en la academia. Jessica sintió una mezcla de emoción y aprensión cuando entró en la Cámara del Consejo donde el profesor Goulekin y varios otros la esperaban. Jessica, el profesor Kalin, comenzó su tono cálido y acogedor. He estado observando tu crecimiento aquí en Galar. No solo has demostrado tu valía, sino que también has aportado algo nuevo a nuestra academia. Una forma de pensar que no habíamos visto antes. Jessica asintió, insegura de a dónde la llevaba esto. Sintió una sensación de orgullo, pero también una pregunta persistente. ¿Qué quería el consejo de ella? Creemos que tu presencia aquí ha resaltado un área en la que nosotros, como educadores, podemos aprender de la humanidad. Kalin continuó. El Consejo ha decidido crear un nuevo programa dentro de la Academia dedicado a estudiar e integrar diversos procesos cognitivos en todas las especies. Tú serías el primer participante y esperamos que se cree un puente entre el conocimiento humano y la educación galáctica. Jessica estaba atónita. Querían que los ayudara a crear un nuevo programa. Había llegado a Galar como estudiante ansiosa por demostrar su valía. Ahora le pedían que fuera una líder, una pionera en un proyecto que podría redefinir la comprensión entre especies. El profesor Saler habló a continuación. Su voz estaba cargada de un inesperado dejo de respeto. Enfrentarás desafíos, Jessica. Habrá quienes duden de usted y de otros que se resisten al cambio, pero creo que sus contribuciones pueden reformular nuestro currículum de maneras que no habíamos previsto. Tiene mi apoyo, así como el de los consejos. Jessica sintió una oleada de gratitud. Esto era más de lo que jamás había esperado. Había venido a Galar para aprender, pero ahora tendría la oportunidad de contribuir para mostrarle a la galaxia que la humanidad tenía algo valioso que ofrecer. Durante los meses siguientes, Jessica trabajó en estrecha colaboración con el Consejo y un equipo de investigadores para desarrollar el nuevo programa. Lo llamaron la Iniciativa de Diversidad Cognitiva y rápidamente atrajo la atención de estudiantes y profesores por igual. La iniciativa buscaba explorar diferentes enfoques para la resolución de problemas, enfatizando que ningún método era superior. En cambio, el objetivo era comprender cómo cada especie podía complementar y aprender de las demás. Jessica se encontró prosperando en su nuevo rol. Dio conferencias, dirigió talleres y facilitó debates, donde los estudiantes de toda la galaxia podían compartir sus formas únicas de pensar. Sus sesiones estaban llenas de debates animados, risas y, ocasionalmente, frustración. No siempre era fácil. Las diferencias culturales y cognitivas llevaron a malentendidos y hubo días en los que Jessica sintió el peso de sus responsabilidades. Sin embargo, ya no estaba sola, tenía amigos, mentores y aliados que creían en ella y en el programa. Sus amigos más cercanos, Zark y Aa, se unieron a la iniciativa como embajadores estudiantiles que la ayudaron a construir puentes entre las especies. El profesor Thor, que alguna vez fue su mayor escéptico, se convirtió en uno de sus partidarios más firmes, a menudo defendiendo sus ideas ante otros profesores que se resistían al cambio. Con el tiempo,
La iniciativa de diversidad cognitiva transformó Galaxy, nuestra academia. Desafió a los estudiantes y maestros a pensar más allá de las limitaciones de su propia especie, fomentando un entorno donde la creatividad y la colaboración prosperaron. El viaje de Jessica, que alguna vez estuvo marcado por la sospecha y la duda, se había convertido en un símbolo de esperanza y unidad para la academia, y a medida que la iniciativa florecía, Jessica sintió una profunda sensación de realización. Había encontrado su lugar en Galar no solo como estudiante, sino como una pionera, una líder que había demostrado a GX que la humanidad tenía sus propias fortalezas y sabiduría para ofrecer. Años después, Jessica miraría atrás a su tiempo en Galar con orgullo. Se había graduado con honores y había dejado un legado duradero a través de la iniciativa de diversidad cognitiva que se había convertido en una piedra angular del plan de estudios de la academia. Los estudiantes de toda la galaxia seguían beneficiándose de su trabajo y su nombre se pronunciaba con respeto y admiración. El profesor Sal, ahora retirado, visitaba ocasionalmente la Tierra fascinado por la cultura humana que una vez había subestimado. Había llegado a apreciar las peculiaridades y la creatividad de la humanidad y usted siguió siendo uno de los aliados más cercanos de Jessica. Para Jessica, su viaje había sido un testimonio de resiliencia y coraje. Había llegado a Galar como una forastera, pero se había ido como pionera y mientras miraba las estrellas, supo que su viaje apenas comenzaba. El potencial de la humanidad era ilimitado y estaba lista para explorar todas las posibilidades que la esperaban. Entre las estrellas.